Y hablando de medidas, ¿cuáles son las medidas que se pueden realizar en la Ciudad de México? Para eso está con nosotros Marco Sarabia en Ciudad de México para llevar. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos. Bien, bien, pues estamos acá en el estudio. Primero que nada, celebro que tú estés en casa. Felicidades. Tú haces feliz a Gatell, ¿cierto? Sí, pues aquí estamos, ya llevamos ya varios días casi estrictamente todo el tiempo en casa. Bueno, ya pasando al tema de la Ciudad de México, se han dado varios señalamientos, varias políticas, tanto de gobierno como de ciudad, con el caso del coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? Sí, mira, esta semana ha habido varios anuncios. Empiezo por el primero de la semana pasada, que tiene que ver con el apoyo pues ahora sí que a las empresas y a diferentes programas. La semana pasada se anunciaron 800 millones de pesos como apoyo a la economía familiar, que se van a distribuir de la siguiente manera. 200 millones de pesos van a completar un fondo que tenía ya el Fondeso para juntar 500 millones de pesos para dar 50,000 créditos de 10,000 pesos a las MIPIMES. Esto a pagar en 2 años y con tasa cero. Luego, 600 millones de pesos se van a ir al programa de útiles y uniformes que ya se venía aplicando. Entonces, a cada niño de preescolar, primaria y secundaria se le van a dar 500 pesos extras de este apoyo a partir del 1 de abril. Y además, se detectaron aproximadamente 6,000 adultos mayores que no cuentan con ninguna red de apoyo, por lo cual la Secretaría de Salud realizará visitas a sus domicilios. Esto fue lo que se anunció la semana pasada como parte del apoyo a la economía familiar, y quedaron pendientes de algunas medidas económicas de otro tipo. Marco, 800 millones de pesos solo en la Ciudad de México que va a Sí, repartir el gobierno, ¿verdad? sí, Ahora, 800 millones. ¿cómo la gente puede adquirir estos préstamos y este dinero? Sí, mira, los del programa de útiles y uniformes, ya la mayoría de los niñas y niños, vamos a decir, todos los que están inscritos ya, entonces nada más se les va a actualizar su saldo conforme a estos nuevos parámetros. Y para lo demás, el Fondeso abrió un sitio web especial para registrar una solicitud de estos 50,000 créditos de 10,000 pesos, para que incluso ya ni siquiera se tenga que ir a las oficinas para realizar este trámite. O sea, Entonces, sí están aplicando la Susana a distancia. sí, aquí, de hecho, ayer la jefe de gobierno a las 9 de la noche dio un mensaje donde ya dice que ya es momento de pasar ahora sí que a la siguiente fase de medidas, que ya implica solo dejar lo esencial, abastecimiento, alimentos, gasolineras, bancos, restaurantes, pero solo para llevar, mercados, todo esto que va de acuerdo con lo del gobierno, el gobierno de México. Entonces también estas medidas ya se están tomando. También ayer veíamos que se publicó un decreto en el que ya se pide suspender temporalmente todas las actividades, o prácticamente todas las actividades que tienen que ver con alcaldías, dependencias, otras entidades, ¿no? Entonces ya esto de la Susana a distancia ya está llegando a este nivel. Esto para las personas que nos están escuchando aquí, particularmente en la Ciudad de México, si tienen algún tema en una delegación, ¿no hay servicio en la delegación o solo quedan algunos servicios realizándose? Sí, sí hay, pero lo que yo les sugeriría es no vayan teníamos mucho la costumbre de ir a las oficinas delegacionales para solicitar trámites y pedir gestiones. Muchas alcaldías tienen un sistema propio, pero de todos modos el sistema de la Ciudad de México tiene una página que se llama SUAC, SUAC, Sistema Unificado de Atención Ciudadana, donde se pueden hacer todas las peticiones de podas, de fugas, todo ese tipo de cosas, y entonces así ya evitamos salir de casa y podemos pedir la atención, ¿no? Eso pues sigue siendo parte de las actividades esenciales, ¿no? Las mínimas de los gobiernos locales.
Marco, justamente en la Ciudad de México, creo que a diferencia de otras partes de México, tenemos una ciudad pues, altamente urbana, altamente conectada a través de transporte público. Nos permite de cierta forma tener mejores medidas contra el coronavirus por la misma infraestructura a comparación de otros lugares. ¿Cómo ves estas nuevas medidas en las que vamos a entrar a partir de la declaratoria de emergencia que se dio el día de ayer? Pues me parece que son las medidas correctas y además en un tiempo justo. Por ejemplo, ayer se anunciaba el parte en la Ciudad de México. Tenemos 205 casos confirmados. Creo que ahora sí que la Ciudad de México va líder en este rubro. 8 fallecimientos, desgraciadamente. Y muchas de estas, lo que yo decía en otras entrevistas contigo era que la Ciudad de México, por su dinámica, casi siempre te encuentras en concentraciones de más de 50 personas. Entonces, a cualquier lugar que ibas, siempre estás en una concentración grande. Una cosa que yo he notado hoy en estos últimos días es que parece ser que la gente ya entendió el mensaje. Noto mucho menos tráfico, mucho menos gente caminando. También el transporte es un tema, hay un debate ahí interesante porque sí es verdad que aglutinaba mucha gente, pero si se cierra, las personas que siguen estas actividades esenciales, pues les va a afectar mucho, sobre todo a los prestadores de servicios de salud, cómo van a llegar a las clínicas y demás. Tal vez se podría valorar algún tipo de transporte especial para este tipo de personas, pero en la medida que la gente en actividades no esenciales no salga y le haga caso y haga feliz a Gatell, entonces vamos a evitar estas aglomeraciones y entonces podemos mantener las medidas de sana distancia. Claro, porque por ejemplo, en Wuhan sí hubo un momento que se suspendía el servicio de transporte público. Acá, como todavía no hemos llegado necesariamente a las medidas tan extremas, es más bien como una invitación, ¿no? Que algo que se está comentando muchísimo en redes sociales es en qué momento pues, la policía o las fuerzas del orden van a empezar a someter a las personas en estos deseos un poco totalitarios que de repente surge como sociedad. En la Ciudad de México se ha discutido mucho, somos una ciudad de avanzada en temas de derechos humanos. ¿Tú ves que lleguemos a ese punto? No creo. Yo creo que la jefa de gobierno y junto con el presidente de la República no tienen, como lo comentaba ayer Marcelo Ebrard, no tienen esta visión de requerir la fuerza pública para una contingencia en términos de salud. No creo que lleguemos a ese caso. Lo hemos visto en otros países y la verdad son situaciones muy desagradables, que pues gente se vaya detenida por intentar ir a comprar medicinas o alimentos. Pues creo que no es deseable y no creo que ni el gobierno de la Ciudad de México, y yo creo que tampoco de ningún estado consideraría una opción de tal magnitud, ¿no? Lo que sí es que las medidas van a ir siendo más drásticas, los mensajes más fuertes. Entonces, eso se espera que con eso la gente siga la indicación más sencilla, ¿no? Quedarse en casa. Ahora sí que lo más sencillo a veces es lo que más trabajo nos ha costado, ¿no? Quedarse en casa. Claro, como bien dices, es lo más sencillo, lo más fácil, quedarse en casa. Por primera vez puedes ayudar a la humanidad desde un sillón. Por primera vez. Y, por ejemplo, una cosa que ha hecho la Ciudad de México es, inclusive si llegaras a presentar algunos síntomas o te empiezas a sentir un poco mal y demás, ahora también con la plataforma de SMS que ya platicamos y también tuviste ahí a un compañero, a Clark, hablando sobre esto, pues esta plataforma en la fase 2, pues lo hace muy bien porque desagrega casos sospechosos, casos graves, casos que no tienen que ver con la sintomatología del COVID, y entonces puede, inclusive ya, si te sientes mal, no es necesario luego ir a un centro de salud, ¿no? Entonces están tomando todas las medidas que se pueden para evitar que la gente no salga. Exactamente. Qué buena precisión haces y de verdad a las personas que nos están siguiendo y que le van a hacer feliz a Gatell porque se quedan en casa,
De nuevo, Sí. si siente algún síntoma, de verdad no es necesario. Gran parte de la recuperación del COVID, aproximadamente el 90%, se realiza desde casa. Y ya hay casos de ciertas figuras públicas que se ha conocido. El día de ayer se dio a conocer una entrevista en el diario El País que el cantautor Jorge Drexler tuvo coronavirus durante 2 semanas y se quedó en su casa. También su esposa tuvo coronavirus, se quedó en su casa y ya la libraron. Esa es la invitación, ¿cierto, Marco? Que se queden en su casa. Sí, y además ya nada más para concluir este punto, en los casos que ya se determine que son muy sospechosos de tener COVID, el gobierno de la Ciudad de México está mandando un kit, la Secretaría de Salud te está llevando un kit a tu casa que incluye un termómetro, paracetamol para lo que dura el tratamiento, cubrebocas, gel antibacterial y más información sobre cómo puedes cuidarte y cuidar a tu familia, ¿no? Entonces, ya ni para comprar la medicina necesitas salir en el caso de que esta plataforma detecte que tu sintomatología corresponde con el... Ese Con el tema me interesa, Marco. Te propongo que la siguiente vez que nos conectemos Órale. retomemos justamente esa política pública, qué hacer si tienes coronavirus en la Ciudad de México. Marco, Órale. muchas gracias, fuerte abrazo a distancia y gran playera de Anthony Davis. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.